esta mañana nos centraremos en la actualidad del régimen fiscal para no residentes y para ello analizaremos las novedades que se han producido, que han sido muchas y de calado en el último año, y también veremos qué cabe esperar en un futuro cercano. Quedan fuera de la reforma los no residentes extracomunitarios y que los residentes comunitarios tienen muy buenas noticias porque se igualan o se equiparan en su régimen fiscal en cuanto a este impuesto con los residentes en España. Por ejemplo, para verlo gráficamente, si alguien hereda 1 millón de euros en Madrid y es familiar cercano del fallecido, pagará un 1% sobre ese 1 millón de euros. Si alguien hereda exactamente en las mismas condiciones, siendo aplicable la normativa de la Comunidad Autónoma Andaluza, pagará un 36,5%. Y además no nos tenemos que ir a cantidades, digamos, tan altas, ¿no? 300.000 euros, por ejemplo, tributarían al 25,5%, 500.000 euros, saben que es un impuesto progresivo, ¿no? Tributarían casi al 37%. Por lo tanto, ¿qué pasa con esta desigualdad? Porque sí, los no residentes comunitarios ahora son iguales que nosotros, pero es que nosotros no somos iguales entre nosotros, ¿no? Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea lo que dice es que no puede entrar a resolver esta cuestión porque se trata de un asunto de derecho interno, de derecho doméstico, ¿no? Y tendrán que ser los tribunales españoles y el legislador español quien resuelva esta situación de desigualdad. Desde que un cliente aparece en la inmobiliaria y acaba demostrando interés por un inmueble determinado, pues la verdad es que pasa algún tiempo y genera bastante trabajo, con lo cual una vez que muestra ese interés es importante, no fundamental, pero sí es muy importante, pues que se suscriba un documento que de alguna forma otorgue cierta seguridad a las partes, ¿no? Al comprador pues le genera la seguridad de que el inmueble sale del mercado y en consecuencia tendrá un plazo para negociar con el vendedor las condiciones en las que se transmita y el propio documento de contrato. El vendedor pues ve una muestra de interés en el comprador y ve que puede haber ahí realmente una compra cierta y en definitiva las partes se otorgan un plazo para efectuar la revisión legal de los documentos oportunos o el due diligence, como lo queramos llamar. Este documento al que nos referimos es el documento de reserva o que denominamos reserva. La reserva suele suponer pues, el paso previo al contrato que se puede definir como contrato preparatorio de la compraventa. Habitualmente es una opción de compra lo que se firma, pero también puede ser una promesa de comprar y vender. Y posteriormente se firma la escritura. Dentro del documento, de lo que estamos denominando documento de reserva, podemos encontrar diversos tipos, ¿no? Por así llamarlo, está la reserva en virtud de la cual quedan las condiciones esenciales de la compraventa definidas y la reserva en la que no quedan definidos los elementos esenciales de la compraventa. En cuanto a la primera, la reserva en la que quedan definidos los elementos esenciales de la compraventa, este documento es un auténtico, vamos a ver, es importante dejar claro que aquí no estamos hablando de reglas matemáticas, es decir, que después habrá que estar al documento en cuestión y cada documento podrá ser interpretado de forma distinta. Un juez puede interpretar que un mismo documento es un contrato preparatorio de la compraventa, una promesa de comprar y vender, y otro entender que es una mera reserva o tratos preliminares. Y ahí nos encontraremos en una línea muy fina para distinguir si estamos ante un verdadero contrato preparatorio o ante un contrato de compraventa en sí mismo. Si no se definen perfectamente estos elementos de la compraventa, si falta... Hombre, el inmueble siempre va a estar definido, ¿no? Es decir, nadie va a firmar un documento en el que no aparezca algún rasgo identificativo del piso, de la parcela o del inmueble en sí que queramos adquirir o que quiera adquirir el cliente. Pero bueno, vendrá una reseña del inmueble, no vendrá la situación de carga, no vendrá la situación de ocupación, fijaremos el precio, pero a lo mejor nos fijamos quién asume los gastos, nos fijamos un calendario de pago, nos fijamos cuando se firma una escritura, nos fijamos... Me estoy refiriendo
a documentos que también he visto en muchas agencias, que es una hoja en la que simplemente pues aparecen unas líneas identificativas, cliente, datos, datos del inmueble situado en tal. A veces no viene ni la reseña registral, sino la dirección postal del inmueble, precio. Hombre, pues ese difícilmente se podrá entender que estamos ante lo que decíamos antes, un contrato preparatorio. Ahí estaremos, en la gran mayoría de los casos, ante lo que la jurisprudencia denomina tratos preliminares o tratos previos, que no tienen vinculación obligacional, es decir, no generan obligaciones para las partes, sino más allá de lo que decíamos al principio. Firmamos esto, el vendedor, si lo acepta, sacará el inmueble del mercado y el comprador pues tendrá, digamos, la seguridad de que está negociando con alguien sin que el inmueble se siga comercializando. Podemos tener tres situaciones, ¿no? Un documento perfectamente definido en cuanto al objeto, precio, partes y condiciones en las que se entrega, calendario de pago y plazo para la firma de la escritura pública. Estamos ante un contrato preparatorio y en algunos casos ese contrato preparatorio se podrá considerar compraventa, el contrato de compraventa en sí mismo. Que no tenemos los elementos esenciales y es necesario suscribir otro documento para definir esos elementos esenciales, estaremos ante tratos preliminares o tratos previos que no generan eficacia obligacional y cada una de las partes podrá desistir cuando lo estime oportuno, con lo cual lo que se estará dando es una cantidad de dinero, la que sea, 3, 4, 5.000 euros, para que el inmueble salga del mercado y las partes se den el plazo para negociar oportuno. Y lo que está aceptando la agencia inmobiliaria en sí mismo es un depósito, es decir, se está constituyendo en depositario. Y como depositario se asumen unas obligaciones que establece el Código Civil. Las obligaciones básicas de cualquier depositario, sea en este caso, sea en otro, es la de la conservación y el mantenimiento del bien en depósito, en este caso el dinero, y la de la restitución del mismo, una vez que ésta sea pedida, puesto que así lo establece el artículo 1766 del Código Civil.